una persona para exigir de la otra todo lo necesario para subsistir. Este derecho nace precisamente del parentesco, del matrimonio o en su caso también del divorcio. Los alimentos comprenden la habitación, el vestido, la comida, la atención médica y en fin todo lo necesario para que esta persona pueda subsistir. Dentro de esto existe un principio que establece que la persona que da los alimentos tiene a su vez el derecho también de recibirlos. Así pues, partiendo de este principio, se establece que los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. A su vez, los hijos tienen la obligación de dar alimentos a sus padres cuando estos se encuentren en la mayoría de edad, una edad avanzada, y estos no puedan subsistir por sí solos. Así también los cónyuges deben darse alimentos entre sí. Así también los que no están casados, pero sí viven en concubinato, también recíprocamente se deben los alimentos. En este sentido, cuando existe el divorcio, por eso es que una persona, en el caso de un cónyuge que se divorcia o es separado, tiene derecho a esa pensión alimenticia. El Código Civil del Estado de Tlaxcala establece que los alimentos deberán ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad económica del deudor alimentario y a la necesidad de la persona que va a recibir los alimentos. Es decir, en el caso del padre hacia los hijos, la ley también prevé que tanto la esposa como el esposo deberán cubrir los alimentos de manera proporcional, es decir, el 50% cada uno de ellos. Pero en este sentido existe una excepción a la regla. La ley establece que si la madre, por ejemplo, se dedica única y exclusivamente a las labores del hogar, el padre es el que tendrá que dar los alimentos de manera integral. Otro supuesto también establece que si la madre o el padre no tuvieran bienes propios, ya sea cualquiera de los dos, el esposo o la esposa, que se dedique al cuidado también de los menores o tuviera alguna incapacidad física o mental, también no podría proporcionar los alimentos y entonces uno de los cónyuges tendría que absorber el 100% de los alimentos, es decir, tendría que darlos todos completamente solo un cónyuge. Y volviendo al ejemplo o tomando lo que dice la ley, de que deben ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor, también quiere decir que si una persona tiene muchas posibilidades económicas, es decir, supongamos que sea un diputado que tiene un sueldo relativamente alto, entonces la proporción de los alimentos será con base en el sueldo que gane. De lo contrario, una persona que solo percibe un salario mínimo, entonces será de acuerdo a su capacidad económica. Ahora bien, respecto de los menores, también puede variar ese porcentaje si el matrimonio tuviera a lo mejor 1, 2 o 3 hijos y estos ya tuvieran un grado de escolaridad, por ejemplo, de universidad, de primaria, secundaria. También ahí dependería de esa necesidad del acreedor alimentario para que se le fije un porcentaje al deudor alimentario.